Bueno, después el siguiente tema que me gustaría que problematicemos, digo, estos son como primeros indicios, estos temas son como muy profundos, muy profundos, pero bueno, la idea es que por ahí, en el tiempo limitado que tengamos, podamos como quedarnos con interrogantes. Porque además el objetivo justamente de este seminario, cuando lo pensé, tiene que ver con que nos podamos hacer preguntas. Que esta sea una instancia de suspensión de la vida cotidiana y que nosotros, en nuestro lugar profesional, podamos empezar a hacernos preguntas, podamos empezar a cuestionarnos, ¿no? No pierdan nunca esa capacidad de preguntarse y repreguntarse una y otra vez a lo largo del ejercicio profesional. Bien, yo para hablar de ética tomé un texto de Carolina Mamblona, que está en este libro, es el libro rosa del Colegio de Trabajadores Sociales, que se llama Ética y Trabajo Social. Yo a Carolina tuve la oportunidad de tenerla como docente en la maestría, igual que a la grosa y enorme Yolanda Guerra, y la verdad es que es un placer poder escucharlas y más allá de la formación, la experiencia sintetizada en la praxis es increíble y es un placer escucharlas, ¿no? Y las tengo como referentes en mi formación académica. Carolina nos va a plantear en uno de los artículos justamente que la ética, que debería ser, bueno, en principio la ética debería ser una asignatura de la carrera, donde nos preguntemos y nos cuestionemos justamente qué es la ética, ¿no? Entonces, cuando planteamos a la ética profesional como una forma, como una herramienta que tenemos dentro del ejercicio profesional, básicamente la ética nos puede servir para hacernos tres preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué hicimos lo que hicimos? ¿O no deberíamos haber hecho otra cosa? Entonces, la ética se la podemos identificar, dice la autora, en tres momentos importantes. La previa ideación, que es cuando a nosotros nos llega el usuario, se nos sienta adelante y nos empieza a plantear toda su problemática. Entonces, en función de eso, empezamos a evaluar las herramientas táctico-operativas que vamos a utilizar, las estrategias profesionales de abordaje del caso, ¿no? Entonces, es el momento donde básicamente yo voy a definir qué valores voy a llevar adelante en ese momento de la intervención de forma posterior y qué cancelaciones voy a hacer. O sea, porque cuando elijo una opción, por lo tanto estoy cancelando otra, ¿no? Y después la ética se presenta en un segundo momento, que es justamente cuando en la práctica llevamos adelante todo ese plan que hicimos de intervención profesional en un determinado caso. Y por último momento, tenemos un tercer momento donde la ética profesional se presenta, que es cuando tenemos ya los resultados y hacemos un análisis y un balance de ese proceso de intervención profesional. Entonces, tenemos a la ética presente en tres momentos diferentes. En la anticipación ideal, en la concreción y en las reflexiones prácticas. Entonces, no podemos evitar pensar a la ética como un proceso de valoración. ¿Por qué? Porque cada proceso de intervención profesional tiene componentes valorativos. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque tiene que ver cómo cada uno de nosotros se haya parado y qué mirada tenga frente al usuario. Yo todavía tengo colegas que dicen, fulanito de tal me tiene que demostrar que se porta bien para gestionarle tal programa. ¿Sí? Y hago silencio enorme. O todavía he escuchado mucho dentro del colectivo profesional estas miradas moralistas
Ah, esta se sigue embarazando y sigue teniendo pibes para cobrar la asignación. ¿Sí? Y todo eso, digo, son juicios de valor que realizamos con tendencias moralistas y hasta psicologizantes, ¿no? De la situación. Digo, porque problematizamos que fulanita de tal se embaraza y le facilitamos claramente, digo, educación sexual, o tratamos de alguna manera compensar, pero no problematizamos por qué la ley de educación sexual integral no se aplica como corresponde, a pesar de que es una ley que tiene casi 16 años. ¿Y por qué fulanita no accedió a toda esa información que le permitiera poder empoderarse de alguna manera, digo, y tomar la rienda de su propio cuerpo? O no nos preguntamos en qué situación está fulanita y por qué tampoco, digo, su compañero no se hace cargo de la anticoncepción, porque fulanita no quedó embarazada sola. ¿No? Entonces, digo, hay en todo ese proceso, es imposible. Yo incluso creo que la objetividad profesional de la cual nos hablan, que nosotros, digo, esto es muy arraigado del positivismo, ¿no? Que nosotros llegamos a caso por caso, trabajemos caso por caso, separémoslo como si fueran, digo, cosas totalmente separadas y desconectadas, sin tener en cuenta las coyunturas sociales, económicas y políticas de determinado momento social histórico. Entonces yo tengo solamente una persona sentada ahí que me cuenta su problema y que yo veo a ver qué hago. Y es imposible tener esa objetividad profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos sentamos frente a ese otro, nosotros estamos con nuestros valores, con nuestras historias, con nuestras subjetividades y con nuestros posicionamientos éticos políticos. Siempre. Los lentes que nos ponemos para ver la realidad están impregnados de todas esas cosas. Bueno, ahí se sumaron dos más. Entonces, al respecto, Yolanda Guerra, por ejemplo, les quiero leer un párrafo que me parece como, lo subrayé porque me pareció interesante poder traerlo a la discusión. Dice, con nuestra intervención y las elecciones que contiene, se promueve algo y se cancela otra cosa que es antagónica a lo que nosotros elegimos, ¿no? Muchas veces afirmamos tener una intencionalidad y el resultado nos muestra que hicimos algo contrario a lo que buscábamos. El mejor ejemplo es cuando recaemos en el paternalismo, en el fatalismo, en el voluntarismo extremo, en la caritativismo, en los prejuicios. Obviamente, todo esto no es para que nos culpabilicemos y empecemos, ay, yo la peor de todas. No, es para que nos repensemos. Es para que lo pensemos antes. Antes, durante y después. Bueno, ahí agrega, ¿no? Sino hacer una crítica radical de nuestro cotidiano profesional, imbuido de reincidencias de la inmediatez, espontaneidad, repetición y escasa investigación de los problemas. Y acá está la otra. En la mayoría de los espacios ocupacionales donde nosotros nos insertamos, generalmente es esto. A ver, para tal día tiene que tener el informe social actualizado fulanito, menganito, sultanito. Tenés, digo, son repitencias de mails institucionales en general, ¿no? Tenés que acordarte que según el sistema figura que no hiciste informe ni visita domiciliaria de fulanito, menganito, sultanito. Entonces, a ver, nosotros estamos tan metidas en la inmediatez del cotidiano, ¿no? Entre que me llega el mail, que tengo que cumplir con estos requerimientos. En el medio tengo que pensar que mi hija tiene las clases. Y en el medio estoy pensando que tengo que entregar un trabajo para la facultad. O sea, y es la inmediatez, ¿no? Y viene fulanito con un problema gigante y tenemos que dar una respuesta inmediata, ¿no? Entonces pasa todo junto en el tiempo que estamos dentro del espacio ocupacional y no nos permite reflexionar y damos respuestas inmediatas. Decimos, bueno, listo, a ver, ay, tengo mercadería en la gaveta, toma, llévate la bolsita de mercadería, ¿no? Ojo, yo no voy a decir que
que la mercadería no le ayuda a alguien y que la bolsita no ayuda a alguien, sí, es cierto, le soluciona seguramente la comida para 2 días y el tipo se fue re contento. No digo que no, pero digo que eso no le soluciona la vida. Y que no puede ser la única respuesta que demos. Y no puede ser, y en realidad, y ahí viene la otra. No somos el Mesías, no vamos a salvar el mundo, somos profesionales, no estamos haciendo caridad. Yo sé que nuestra profesión tiene mucha base de la filantropía, ¿no? Y de los mandatos morales religiosos instituidos por la Iglesia Católica. Bien, desprendernos de ese mote nos lleva bastante tiempo, pero es importante. Si ustedes ya pueden salir de la facultad sin eso, estaría genial. Siempre digo esto, ¿no? Pero a mí me llevó mucho tiempo poder identificarlo y poder sacarme todo esto de encima, no todos esos mandatos, ¿sí? Y entender que mi lugar era otro, ¿no? Entonces, ahí empieza justamente esto. Yo ahora en un seminario hace poquito que cursé de la maestría, una de las profesoras nos dice, ustedes vieron que nunca hay recursos, ¿no? O sea, nunca hay recursos. Entonces, a ver, ¿quién nos hizo creer que las prestaciones son insuficientes, que no hay recursos? ¿Quién nos hace creer que no hay recursos? No hay recursos porque no los quieren poner. Porque los recursos se ponen en otro lugar. Entonces, oncológicamente, las prestaciones son insuficientes, porque intencionalmente son insuficientes, porque no están destinadas justamente para modificar o cambiar algo de ese orden social, ¿no? Entonces, digo, todo esto son como reflexiones que uno va haciendo dentro de la práctica, ¿no? De la práctica profesional, y puede ir identificando todos estos elementos y ser extremadamente crítico con esto. Entonces, por ahí, lo importante de esto, ¿no? Es que este proceso de interrogación sea un proceso permanente y que esté abierto, que todo el tiempo durante el ejercicio profesional podamos preguntarnos, repreguntarnos estas cosas, reflexionarlas, que el inmediatez no nos lleve como un vendaval, tuk tuk por arriba, donde decimos, wow, llegué a mi casa, listo, me olvidé de todo. Sino que podamos justamente poder identificar esta cosa. Después, quisiera profundizar un poco más sobre esta importancia de tener un posicionamiento ético-político y de por qué ser trabajadores sociales y no tener posicionamiento ético-político es contradictorio. No podemos no tener posicionamiento ético-político. Y acá ustedes me van a ver tal cual testigo de Jehová, y yo lo digo como medio así, me cago un poco de risa, pero es así. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque a partir de ahora voy a empezar a hablar de una de las herramientas fundamentales que tenemos nosotros, les profesionales, a la hora del ejercicio profesional. Es el Código de Ética Profesional. Después tenemos la Ley 10751, que es la que regula nuestro ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Está bien, está como medio viejita. Yo le hago muchas críticas, pobre. Necesitamos una modificación, una reforma de esta ley, acorde a la Ley Federal de Trabajo Social, pero lo cierto es que lo que tenemos vigente es esto, ahora. Y es importante que la conozcamos. Yo no sé, en la formación profesional, ¿tuvieron la oportunidad de leerlos? ¿Los vieron en algún momento? Bueno, nada, tranquilos, porque está dentro de la bibliografía, así que nada, léanlo, por favor. No pueden ir a un espacio socioocupacional sin tener esto, por favor. Lo tienen que tener tipo, ya saben, tipo testigo de Jehová, acá abajo, así. Son las herramientas de los trabajadores sociales, sumado a la Ley Federal de Trabajo Social. ¿No es cierto? Que no la tengo impresa, pero también se las adjunté digital. Pero no podemos no desconocer justamente estas herramientas, estos elementos que tenemos. Acá Dina escribe, hoy una orientadora social ocurrió algo así. Un señor ya había deambulado por todos lados para obtener un remedio oncológico para su señora. Bueno, Daniela pone sí, lo hemos leído en varias materias, primero en taller introducción. Perfecto. Bueno, celebro
realmente celebro que lo hayan visto durante la carrera, porque esto es fundamental. Si no, no sabemos para dónde estamos parados, en definitiva, ¿no? Bueno, esto que plantea, en esto de que las personas deambulan de un lado para otro y la respuesta que reciben siempre del sistema, yo creo que el sistema es muy violento, el sistema está diseñado de una manera violenta. Las personas están acostumbradas a ser violentadas todo el tiempo dentro de las oficinas. A nosotros nos pasa que, bueno, trabajamos en articulación con el Poder Judicial y la verdad es que el Poder Judicial sigue siendo uno de los grandes difíciles para generar transformaciones y tener otras miradas, ¿no? de las personas, justamente. Y las personas llegan muy a la defensiva a nuestra oficina. Yo siempre digo esto, vienen creyendo que también los vamos a maltratar de la misma manera que ya los maltrató el servicio penitenciario o que los maltrató el Poder Judicial, ¿no? Entonces ya el pibe viene a la defensiva, posta, viene ya con cara de culo, tengo que venir acá, me van a retar, me van a mandar a la miércoles o no, lo que sea. Y yo en lo particular tengo como una estrategia a la hora de la construcción del vínculo, y generalmente uno ya después de tantos años pues te das cuenta cuando un pibe recién salió de la unidad, ¿no? Entonces, cuando ve la sala de espera y me doy cuenta que el pibe va por primera vez y generalmente vienen con un papel en la mano, que es el acta de libertad, lo primero que agarro y lo miro y le digo, hola, ¿cómo estás? Me llamo Angelina, soy trabajadora social. En primer lugar, bienvenido. Y espero que sea por mucho tiempo. Le digo, el Patronato de Liberados es la institución que el Estado puso para que tus derechos se garanticen. La idea es poder acompañarte en este proceso. Entonces ya fui con la sonrisa, ya fui con otra cara, y el pibe ya lo desarmaste. Lo desarmaste en ese primer instante porque ya se esperaba que vos lo trates mal, que le hables difícil además. O sea, esa es otra cosa. La gente está acostumbrada a que le hablen difícil y no entender la mitad de las cosas que le decimos. Lamentablemente, y lo digo y me hago cargo, me llevó un tiempo a darme cuenta que tenía que abandonar el lenguaje académico y hablar en fácil, que la gente lo entienda, porque la gente necesita acceder a la información. Información que ha sido elitista durante un montón de tiempo. Información que ha sido negada, porque la información es poder, definitivamente. Entonces, retomando, ¿no? a donde quería ir hoy, los principios que guían los procesos de intervención profesional dentro del trabajo social son la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Son los pilares fundamentales de nuestra profesión. Nuestra profesión está basada justamente en el respeto y en la lucha por que los derechos humanos se garanticen. O sea, ustedes vieron que, a ver, después de muchos años logramos que el 10 de diciembre sea el Día del Trabajador Social, que es el Día de los Derechos Humanos. Antes del Día del Trabajador Social, ¿ustedes, alguno sabe por qué era en abril? El Día del Trabajador Social antiguamente. ¿Alguno lo sabe? Pueden abrir el micrófono si quieren, ¿eh? ¿Alguien sabe por qué antes era? Hace creo que como 5 años que logramos que sea el 10 de diciembre, no hace tanto, ¿eh? Marcelo, ¿querés Creo que decir era. algo? Hola, hola. Sí, estaba asociada a la religiosidad, sí, creo que era el 8 de junio, algo por el estilo, algo así, me parece que era. Sí, pero Ah, ¿saben no, por la qué? iglesia. Bueno, no me hago más la misteriosa, ¿saben por qué? Porque lo que se conmemoraba era la visita de la prima Isabel a la Virgen María cuando estaba embarazada de Jesús. Entonces, nos habían puesto el día como la visitadora, porque como vamos a las casas de la gente, ese era nuestro día. Digo, sepan de dónde venimos y que ha sido una lucha del colectivo profesional para que nos cambien el día. Sépanlo. Y que tenga que ver realmente con la génesis de nuestra profesión. ¿Sí? Bien, nada, dato de color, pero está bueno saber de dónde venimos también.
Entonces, el tener un posicionamiento ético justamente nos pone en este lugar de no solamente denunciar cuáles son las condiciones materiales de existencia de los usuarios y de la realidad colectiva que atraviesan, sino también denunciar esa realidad y luchar justamente por la transformación de esa realidad. Y para lo cual tenemos que tener claro, a ver, a qué proyecto societal cada uno de nosotros adhiere. ¿Está? ¿Y por qué voy a decir esto? Generalmente esto se traduce mucho en los informes sociales. En los informes sociales solemos escribir en la evaluación profesional que la persona es suficientemente pobre para recibir tal prestación. En general todos los informes es así. Fulanito tiene la casa sin revocar. Fulanito tiene los cables colgando. Fulanito cobra tanto tiempo y vive tanta gente, entonces con esa plata no llega a vivir. En general todos los informes se resumen a eso. Y nunca nos paramos desde el lugar que fulanito y su familia tiene derecho a tener condiciones dignas, porque todos los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional lo dicen. Porque los derechos básicos están enunciados en todo el cuerpo normativo, desde la Constitución Nacional y un montón de leyes que tienen un marco normativo que nos orientan cuáles son el eje de a dónde queremos llegar. Entonces nunca, generalmente en nuestros informes, reflejamos eso. Y lo voy a decir, te voy a contar una anécdota cortita que me sucedió hace un tiempo. Estábamos haciendo las evaluaciones para el potenciar trabajo. Y claro, yo empecé, ¿no?, justificando que fulanito era lo suficientemente pobre y estaba lo suficientemente tirado para poder acceder a esa prestación. Que tampoco le soluciona la vida, son 10.200 pesos por mes, nadie vive con esa plata, ¿no? Y más cuando tenés hijos a cargo. Y una de las cosas, empecé a escribir, tú. Y fueron 2 segundos que hice, ¿qué estoy haciendo? Borré todo y escribí. Que las condiciones materiales, que se evaluaba como necesario e imperioso que se otorgue tal prestación al señor fulanito de tal, atento a las condiciones materiales de existencia denunciadas en el presente informe, que evidencian la exclusión social que padece de manera histórica y la falta de que sus derechos mínimos básicos, consagrados en legislaciones, se encuentren garantizados por el Estado. Y el Estado tiene la obligación de atender y de garantizar, porque el Estado es el único que puede violar derechos. Bueno, salirse como toda una cosa, incluso lo fundamenté con algunos extractos de la Constitución Nacional, o sea, y eso tiene que ver con el posicionamiento ético-político. ¿Desde qué lugar me voy a parar? Ser trabajador social y tener una mirada de derechos, ¿es una elección? Y lo voy a tirar así como una pregunta importante, ¿no? ¿Es una elección? ¿Yo puedo elegir trabajar desde una perspectiva de derechos o no? ¿Puedo elegirlo? Yo voy a decirlo, o sea, se los interrogo porque me gustaría que se lo pregunten, porque me gustaría que estas cosas ustedes las tengan, ¿no?, como interpelación dentro del ejercicio profesional. ¿Y por qué voy a decir esto? Yo siempre digo, el día que no trabaje de una perspectiva de derechos o de una perspectiva de género, ese día me voy a poner el kiosco. ¿Y saben por qué me voy a poner un kiosco? Porque entiendo que a fulanito que está sentado frente a mí no le sirve que yo esté sentada frente. ¿Se entiende? Si yo entiendo que fulanito no se merece, sino que tiene derecho a, que es su derecho, y que en el medio pasaron 800 cosas que hacen que fulanito no haya accedido a sus derechos desde antes de la panza, seguramente. ¿No? Entonces, desde ahí, ¿no? Nosotros sabemos que convivimos en un mercado laboral, por ahí en la clase 3 vamos a hablar bastante
sobre las condiciones laborales justamente de los trabajadores sociales y las limitaciones que podemos llegar a tener, pero la idea, hay una constante que se manifiesta, sobre todo más en los últimos años, es, digo, como la búsqueda de profesionales, digo, proactivos, con disponibilidad horaria, con conocimiento técnico, táctico operativo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? O sea, como reproduciendo y afianzando mucho más este modelo de gestión social que es muy común hoy y está como tan así como de boga, ¿no? O sea, sería diseño, ejecución de programa, proyecto social, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, ahí la pregunta es, ¿podemos hacerlo de manera mecanizada simplemente porque es un requisito que nos piden o podemos hacerlo desde una perspectiva de derechos? Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Desde qué lugar nos vamos a parar al otro? ¿Desde qué lugar vamos a diseñar nuestros procesos de intervención profesional? En Necochea, en el 2017, se realizó el primer foro de ética profesional. Yo participé de ese encuentro de trabajadores sociales y hay como varias, ¿no? Traje algunas frases, hay un documento que hizo el Colegio Profesional que sintetiza varias de las conclusiones, que es este documento, que es atravesamientos ético-políticos en los espacios socioocupacionales del trabajo social. Yo se lo subí, está en la bibliografía, así que lo van a poder descargar y leerlo completo. Este documento lo voy a retomar en la próxima clase y en la tercera clase también. Me parece como interesante, ¿no? Entonces traía como algunas frases que enuncia este documento de colegas nuestros, ¿no? Que dicen, por ejemplo, noto una concepción utilitaria de la práctica profesional, traducida en la preocupación por tapar las urgencias y obtener resultados inmediatos y visibles. La intervención se centra generalmente en la lógica de demanda, recursos, mediante la implementación de programas de distribución de subsidios para la mayoría de las demandas y como respuesta a los problemas. Se debe contar con espacios en el cotidiano profesional para desplegar una reflexión crítica continua. Entonces, digo, estas son las voces de colegas, ¿no? Dentro del ejercicio profesional. O sea, todo el tiempo estamos dando respuesta en la inmediatez, rápido, 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 tuk, tuk, concreto. Tengo una estadística, tantos casos resueltos, digo, porque solamente en los servicios sociales nos piden estadísticas todo el tiempo. Mora, que trabaja en educación, esto lo debe saber bastante, que ocurre todo el tiempo. Y nada, y nos perdemos dentro de esos procesos. Y no nos cuestionamos nada. O sea, no tenemos el espacio de suspensión. Entonces, a ver, en nuestra condición asalariados es necesario que justamente podamos hacer estos espacios de suspensión de la vida cotidiana, replantearnos cuál es el paradigma que orienta nuestros procesos de intervención profesional, ¿está? Y ver exactamente desde qué lugar nos vamos a parar. En 10 minutos se va a cortar, vamos a seguir un rato más. No los voy a entretener mucho más, pero me gustaría no dejar de hablar un poco sobre autonomía, secreto y objeción de conciencia, que me parece como importante que lo podamos abordar. Entonces, al respecto, Yamamoto, yo les subí en bibliografía ampliatoria un libro de Yamamoto que es increíble. Tengo esperanza que en algún momento del ejercicio profesional, alguna día, lo quiero leer y se lo sienta a leer, es muy interesante, dice. Yamamoto dice al respecto, ella plantea la necesidad de un perfil profesional que además de ser dotado de un instrumental técnico operativo, sea capaz de realizar acciones específicas en su ejercicio profesional. Sea también un profesional informado, crítico y propositivo, que apuesta al protagonismo de los sujetos sociales, lo cual exige una competencia crítica que supere tanto el teoricismo estéril como el mero pragmatismo. En fin, un perfil profesional propositivo que necesariamente requiere un compromiso con su actualización permanente y un compromiso con la propia realidad en la medida en que se torna capaz de acompañar con sentido crítico el ritmo de los cambios del escenario social contemporáneo, ¿no?
creo que esta denuncia Yamamoto, ¿no? Esto de la actualización permanente, el preguntarnos de forma permanente, el seguir estudiando, el seguir cuestionándonos, son ejes centrales dentro de la profesión, ¿no? Entonces acá es donde entendemos que la ética es una capacidad crítica para analizar los procesos de intervención profesional y, por lo tanto, la dimensión ética política tiene una importancia fundamental, sobre todo en los debates actuales con el avance del conservadurismo que intenta seguir reproduciendo las mismas estructuras, que están muy lejos justamente de la emancipación de las personas, ¿sí? Que deteriora en el cotidiano las condiciones materiales de existencia de la población usuaria y los derechos, y sigue vulnerando los derechos de los trabajadores. Acá algo que, no, antes que se corte, quiero leer. Asumir que nuestra intervención debe tener una perspectiva de derecho, no puede disociarse de que nosotros, como parte de la clase trabajadora, también tenemos que tener una postura de denuncia y de lucha frente a nuestras condiciones. Es una lucha en conjunto. A veces eso no se ve por parte del colectivo. Es parte de la ética también, creo. Coherencia. Perfecto, totalmente. De hecho, en el eje 3, en la clase 3 que diseñamos para justamente lo dediqué exclusivamente a las condiciones laborales de los trabajadores sociales, porque las condiciones laborales hacen a nuestros procesos de intervención profesional. Están necesariamente interferidos. Digo, no me quiero como avanzar o adelantar mucho, pero lo cierto es que si yo gano 30.000 pesos en un trabajo y de repente tengo que tener otro laburo, porque nadie vive con 30.000 pesos. Eso significa que estoy en mi trabajo y estoy pensando que me tengo que rajar corriendo para el otro para poder llegar al otro laburo. Y eso claramente que hace al proceso de intervención profesional. Porque ¿qué voy a empezar a pensar? Voy a pensar, tengo que limitar la cantidad de entrevistas. Tengo que empezar a limitar, no, a este lo tengo que despachar rapidito porque estoy llegando tarde al otro laburo. Entonces, claramente las condiciones materiales de existencia del profesional y esas condiciones laborales en nuestra condición de personal asalariado, claramente que tienen que ver y hacen a los procesos de intervención profesional, hacen a las condiciones de la intervención. Y no podemos hacer esa disociación. Así que sí, claramente adhiero a lo que está planteando acá la compañera y me gustaría que lo profundicemos mucho más luego en el eje 3, y también qué herramientas tenemos, ¿no? Como trabajadores, y por qué es importante que esas herramientas las usemos, ¿no? Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de matriculación, de afiliación gremial, de las luchas colectivas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, quisiera, como siguiente tema, hablar un poco sobre autonomía profesional. Les adelanto, les subí un texto de Nora King, también está dentro del eje 1, que problematiza el tema de la autonomía profesional relativa y explica justamente el porqué, ¿no? O sea, nosotros somos profesionales del trabajo social, tenemos un colegio profesional, tenemos una matrícula de ejercicio profesional, vamos a hablar en profundidad en el segundo encuentro sobre la matriculación, cómo matricularnos, por qué es importante matricularse, todo lo que hace en realidad la organización y funcionamiento del colegio y del espacio profesional. Pero, digo, pertenecemos a un colegio profesional, somos profesionales matriculados, eso significa que tenemos una autonomía profesional, ¿sí? Pero cuando hablamos de que esa autonomía profesional es relativa, ¿y por qué decimos que es relativa? Porque somos personal asalariado. Nosotros trabajamos, generalmente nuestro mayor empleador es el Estado, por lo tanto, o sea, una de las realidades lamentablemente que no posee el trabajo social es el desarrollo del ejercicio independiente de la profesión. Creo que es una pata y una deuda gigante que tenemos como colectivo profesional, el poder insertarnos como profesionales autónomos también, y que se revalorice y se rejerarquice justamente nuestra profesión. Y al respecto, Yamamoto dice: el trabajador social no posee todos los medios técnicos y financieros necesarios para el ejercicio profesional autónomo.
dependiendo de recursos provistos en los programas y proyectos de la institución que lo requiere y lo contrata, por medio de los cuales es ejercido ese trabajo especializado. Parte de los medios o recursos materiales, financieros y organizacionales necesarios para el ejercicio del trabajo son brindados por las entidades empleadoras. Por lo tanto, la condición de trabajador asalariado no solamente encuadra el trabajo social en la relación salarial, sino que también moldea su inserción socioinstitucional en la sociedad. Por más que disponga de autonomía relativa para concretar su trabajo, el trabajador social para organizar sus actividades depende del Estado, empresa o entidad gubernamental, y son las que posibilitan o limitan que los interesados accedan a sus servicios, provean los medios y recursos para su realización, establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y funciones que competen en el cotidiano del trabajo institucional. Por eso, la institución no es un condicionante más del desempeño del trabajador social, sino que interviene como organizador de ese espacio. Entonces, cuando nos empezamos a plantear el tema, digo, no quiero que se desmoralicen con esto, pero esto es real y no podemos no dejar de tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque condiciona justamente nuestro accionar profesional, las condiciones laborales y nuestras condiciones de contratación. Pero al respecto, y yo acá voy a traer un ejemplo claro desde la práctica profesional, y tiene que ver un poco con la historicidad del patronato de liberados. Nosotros cuando recién empezamos a trabajar teníamos en trasfonda como, bueno, a ver, vos tenés que supervisar que la persona fulanito de tal cumpla con sus reglas de conducta impuestas judicialmente, hacer los informes de los cambios de domicilio y todo lo demás. Entonces, al principio vos entras a trabajar y lo primero que haces es, bueno, listo, yo lo que tengo que fijarme es que fulanito venga todos los meses a firmar. Yo digo, esto es horrendo, lo digo así, y lo digo entre comillas, el firmar. Y, o sea, la gente viene a dar un autógrafo, lo digo así literalmente, la gente viene todos los meses y te estampa una firma, te dice dónde vive, cómo se llama, y pone una firma, ¿no? Y después, lo digo de esta manera, es feo, pero es así, es real. Y después tengo que ir a constatar si fulanito vive, o sea, yo una visita domiciliaria la tenía que hacer porque tenía que ir a constatar, tipo, a ver la poli, o sea, para ver si fulanito efectivamente vive en ese domicilio. Y después controlar que me traiga los certificados puntuales del CPA o del tratamiento que está realizando, ¿no? Durante muchos años trabajamos así. Esa es la verdad. Y lo digo con mucha tristeza, porque perdimos mucho tiempo. Por suerte, justamente los espacios de suspensión de la vida cotidiana permitieron poder empezar a cuestionar este tipo de cosas, este tipo de prácticas institucionales, y empezar a introducir la especificidad del trabajo social. Al ser profesionales matriculados, pudimos empezar a generar prácticas innovadoras dentro de la institución,